lleva en promedio 0.16 segundos, ¿sí? Eso sería como el retraso normal. ¿Algo más que se nos esté pasando que hayan leído? A ver, ¿quién nos ayuda? Entonces a ti te toca la segunda diapositiva para el lunes, ¿sí? Te toca la primera que no. Pobre. Quizás pensé que era para hoy. ¿Quién nos ayuda? A ver. Pues va a comenzar la despolarización en el nodo SA, sin auricular, que está muy cerca de la cava superior. Por las fibras internodulares o internodales va a haber un retraso, va a haber tres principales, pero todas van a confluir, van a cubrir la aurícula, y de ahí me parece que decía que iba a salir una a la cara anterior de la aurícula izquierda, pero bueno, ahí no sale. Estas van a tener aquí como dice, un retraso de de 0.3 segundos y cuando 0.03 segundos, y va a llegar al nodo auriculoventricular, en el que también va a haber un retraso en ese mismo nodo hasta de 0.9 segundos. A partir de ahí, por el haz auriculoventricular, igual va a haber un ligero retraso de 0.06 segundos, me parece. Y a partir de ahí se van a dividir las dos en fibras de Purkinje, que van a ir a cada uno de los ventrículos por las paredes, que decía que iban a ser unas fibras mucho más rápidas, ya que no tenía que retrasar tanto para llegar a una contracción mucho más a tiempo, ¿no? Más pareja. Y va a existir esta fibra que es es por Underworld, que va a cruzar a través del ventrículo para ir a toda la pared lateral, y creo que ya, y hasta el final va a haber un retraso de 0.16 segundos. Ok. ¿Qué es lo que le da la propiedad a que unas zonas sean más rápidas y otras sean más lentas? Pues la falta de canales y de hendiduras sinápticas. Va a haber muchos menos, entonces esto va a haber que haya una conducción más lenta. Ok, entonces en uno la entrada de los iones calcio es mucho más sencilla, y en otro la entrada no es tan sencilla, no tenemos hendiduras, no tenemos un tejido tan excitable como sería el resto de los sistemas, ¿no? Entonces recordamos que el nodo sinoauricular pues tiene alta permeabilidad al sodio en un potencial de reposo. Entonces por eso es que en este lugar va a ser donde se va a estar estimulando el potencial de acción. También hay otros sistemas que son autoexcitables, o sea que tienen la propiedad de poder generarse el estímulo, porque también tienen permeabilidad al sodio. Pero estos sistemas tienen menos permeabilidad al sodio. Los otros dos sistemas que pueden generar automatismo, uno de ellos es el nodo AB, propiamente, el nódulo AB, y el otro de ellos es el sistema de Purkinje, ¿sí? A diferencia del nodo sinoauricular, en el nodo sinoauricular se produce una frecuencia cardíaca de 70 a 80 latidos por minuto, o disparos por minuto. Esto sería la frecuencia cardíaca normal para cualquier individuo sano. Para términos clínicos, la frecuencia cardíaca normal va desde 60 hasta 100, ¿sí? Es decir, si alguien les pregunta cuál es la frecuencia cardíaca normal, de 60 latidos por minuto a 100. Pero el promedio que mantiene el nodo sinoauricular es de 70 a 80 latidos por minuto, ¿sí?
El otro sistema, entonces, a diferencia que es autoexcitable también, la diferencia trasciende en que tiene menos permeabilidad al sodio. Sigue siendo permeable, pero es mucho menos permeable que lo que es el nodo sinoauricular. Y probablemente su voltaje no esté oscilando entre menos 45 y menos 55, sino que el voltaje esté oscilando entre menos 55 a menos 65. Lo cual hace que pues, la entrada del sodio, como es lenta, es un fenómeno pasivo. Al llegar a menos 40, que es el potencial de apertura de los canales de calcio, pues ese retraso tome más tiempo y cuando está el nodo sinoauricular, pues le gana el impulso que viene del nodo sinoauricular, que es su propio autoexcitación. ¿Sí? El problema de esto es cuando existe un bloqueo en la comunicación entre la aurícula y el ventrículo, y entonces el ventrículo no ha sido despolarizado. Por lo tanto, el nodo AVENT es quien toma el control de esta frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, este nodo auriculoventricular tiene un ritmo de 40 a 60 latidos por minuto. Hasta ahí vamos bien. Si de plano se bloqueara este otro sistema, entonces habría un sistema último de rescate que sería el sistema de Purkinje, el cual generaría un disparo que oscila entre 15 a 40 latidos por minuto, que es lo que viene aquí. Dice uno, no me queda como que del todo claro. Imaginen ustedes que está latiendo el nodo de 70 a 80 latidos por minuto, el nodo sinoauricular. Este tiene la posibilidad de latir de 40 a 60 latidos por minuto. Este está latiendo a 70, entonces cuando este quiere hacer su automatismo, pues le llega una descarga que le dice, no, olvídate de los canales de la entrada pasiva del sodio, ya te llegó toda la carga positiva, entonces ahora sí alcanzas fácilmente el umbral de menos 40. ¿Sí? Si este no se conecta, el nodo sinoauricular no se conecta con el nodo auriculoventricular, entonces acá se está despolarizando a través de los haces internodales, pero acá no ha sufrido una despolarización, y entonces ahora sí tiene tiempo a que la entrada lenta del calcio pueda autodespolarizar este sistema, y entonces empieza a llevar una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Qué podría provocar eso? Pues imagínense una aurícula de un paciente que tiene años de estar enfermo de hipertensión, que se fue dilatando. ¿Qué pasa con las fibras? O sea, un tejido muscular se puede adaptar, pero el tejido nervioso no se hace más largo para poder llevar la conducción. Entonces el tejido nervioso se suele elongar y puede perder la capacidad de transmitir el impulso eléctrico. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces acá está un nodo, acá está el otro, están tres haces internodales, pero cuando la aurícula empieza a crecer, hagan de cuenta que estaba conectada así, y ahora que se empieza a dilatar, pues se pierde esa conexión. Y entonces aquí, pues si hay una despolarización que llega a lo mejor una despolarización parcial de las aurículas, pero como eso no era relevante para la vida, eran 20%, el paciente puede estar sin que las aurículas se contraigan, pero no podemos perder la contracción ventricular. Entonces el nodo auriculoventricular, como tiene también la propiedad de despolarizarse, pero lo hace a un ritmo más lento o a una frecuencia más lenta, pues empieza a llevar al paciente a frecuencias cardíacas entre 40 y 60 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? Bueno, entonces, si tomamos la frecuencia cardíaca de un paciente y está entre 40 y 60, forzosamente quiere decir que sus aurículas están dando. No, porque algunos de ustedes podrían tener 40 a 60 latidos y en este momento estar preocupados y querer ir a tomar un electroinógeno. Esto es en el promedio de la población, que lleva a los gorditos, a los flaquitos, a todos, y pues hay unos que tienen más frecuencia cardíaca y otros que tienen menos frecuencia cardíaca. Normalmente cuando nosotros nos adaptamos, cuando alguien se adapta al ejercicio, la frecuencia cardíaca es más baja, ¿sí? Entonces, para nosotros hablar de una bradicardia que tiene una significancia clínica, tendría que estar por debajo de 40, ¿sí? No es lo habitual,
pero un deportista podría tener una frecuencia cardíaca corriendo de 60 latidos por minuto, ¿no? Y hacer su frecuencia cardíaca de adaptación, porque su capacidad contráctil es mucho más alta. La demanda metabólica es menor porque sus reservas de glucógeno son más altas en el tejido muscular, porque tiene más fibras musculares y con menos consumo de oxígeno puede contraer mejor. Entonces, la adaptación permite que la frecuencia cardíaca sea más baja. ¿Sí? Doctor, tengo entendido que el infarto es cuando hay una obstrucción arterial, el paro cardíaco es cuando falla el sistema de conducción. Sí, acuérdense que hay un fenómeno eléctrico y un fenómeno mecánico, ¿de acuerdo? Entonces, el fenómeno eléctrico es que nosotros podamos ver alguna actividad en el electrocardiograma o en el trazo electrocardiográfico, y hay algunos ritmos de paro que conllevan también algún trazado eléctrico. Entonces, el paro cardíaco es estrictamente la incapacidad del bombeo del corazón, o sea, el paro al bombeo del corazón. Puede o no tener conducción eléctrica, pero a veces el infarto, por ejemplo, daña tanto el músculo que ya ni siquiera se puede despolarizar por el sistema de conducción. ¿De acuerdo? Entonces, el paro sería pues que no bombea prácticamente el corazón. Y el ritmo que pierde el sistema de conducción de forma absoluta se llama asistolia, ¿sí? Y eso es que nosotros no veamos ningún trazo en el electrocardiograma y solo observemos una línea plana. Hay ritmos de paro que uno de ellos puede ser la taquicardia ventricular, en donde nosotros vemos que toda la despolarización es a través de los ventrículos, que no tiene ni onda P ni una despolarización auricular, sino solo vemos despolarización ventricular. Pero es un ritmo tan caótico que el ventrículo está haciendo esto, al igual que en una fibrilación ventricular. Si ustedes entran a YouTube ahí y le ponen cómo se ve el ventrículo en una fibrilación ventricular, es así como si estuviera moviéndose como una gelatina. O sea, sí hay contracción, pero eso es inefectivo, no puede bombear, ¿sí? Entonces, paro sería pues, el cese del bombeo cardíaco y asistolia sería el cese de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Por eso es que tenemos como esos ritmos de rescate, ¿no? Entonces, en un adulto mayor, por ejemplo, que a usted le llegue y que tenga 30 de frecuencia cardíaca, dices, esto no es normal. Aquí sí habría que buscar que el nodo sinoauricular esté conectado con el nodo auriculoventricular. Lo más seguro es que no, porque la frecuencia que maneja uno es diferente a la que maneja otro. Estos son los valores promedios de la frecuencia auricular, pero por eso les decía que puede tener un valor normal más extenso que va desde 60 hasta 100, ¿sí? Y en los casos de una bradicardia extrema, un paciente que tiene síntomas de bradicardia, pues sería un paciente que tiene datos de bajo gasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el gasto cardíaco estaba constituido por el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces puede ser que su volumen sistólico esté bien, que la contractilidad está adecuada, pero si la frecuencia cardíaca es baja, por ejemplo de 40 en un individuo que tiene 70 de volumen sistólico, pues estaríamos hablando que tiene 2.8 litros de gasto cardíaco, cuando lo normal era que tuviese 5 litros, casi cayó el 50% su gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, de esa manera, si baja tanto el gasto cardíaco, pues el flujo que principalmente se va a ver afectado es el flujo cerebral. Cuando lleguemos a esta parte, el 20% del flujo sanguíneo que se distribuye en nuestro cuerpo va primero hacia el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, pues va a ser el primero que va a tener como una manifestación y pues va a tener un síncope o una lipotimia. La lipotimia es el término utilizado para el paciente que casi se desmayó, pero cuando usted le pregunta, ¿pero se acuerda? Sí, me acuerdo que me acostaron y ya me recuperé. Al síncope, que es la ausencia total del estado de alerta, que es el que se cayó y cuando despierta, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Ese sí fue un síncope. El otro fue ahí como más pancho que un problema real. Y, por ejemplo, el 5 pues se puede dar a una persona que aumente su presión arterial, que no se desmaye por completo de perder el conocimiento, pero que tú le preguntas si realmente no se acuerda. O sea, que es
infancia que no recuerde lo que sucedió en un momento, probablemente se denomina de otra manera, pues, y probablemente tenga otras etiologías diagnósticas. Por ejemplo, podríamos hablar más bien de que a lo mejor no le está llegando flujo suficiente a algunas partes del cerebro y está haciendo espasmos en algunas de las arterias por el nivel tan alto de la presión arterial y el flujo ya no se pueda garantizar, o que el gasto cardíaco a la larga es insuficiente, pero la característica de la lipotimia o del síncope es que es algo súbito, ¿sí? Estaba caminando y se desmayó y perdió el conocimiento, o estaba caminando y se cayó, pero no se tropezó ni nada, solamente cayó ahí, pero está despierto, ¿sí? Dependiendo de qué tan intenso fue la ausencia de flujo, pues es el problema del cual estoy desencadenando. Ahora, ¿por qué hablamos de lipotimia y síncope? Porque uno de los algoritmos para poder llegar al diagnóstico de qué le causó esto es buscar en el sistema de conducción alguna alteración. También podría ser que el bombeo esté afectado, ¿no? Que se haya infartado. El sistema de conducción está bien, pero las bombas no funcionan, eso también le puede causar síncope o lipotimia. Ahora, en un paciente que tiene estenosis aórtica, si sube de forma abrupta la presión arterial, le puede provocar lipotimia o síncope, porque imagina que el ventrículo ya está adaptado a una resistencia muy alta y por si le sube de forma abrupta la presión arterial, esto hace que colapse de manera inmediata, ¿no? Una oclusión en el flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo, una placa del 90% o una estenosis crítica en una carótida, pues por más que bombea, no lo puede hacer porque se encuentra con un tope en este punto y pues por lo tanto el paciente puede también presentar síncope. Una sobreestimulación vagal que vamos a ver ahorita, que es la causa más común en los jóvenes de síncope, es el típico que estaba en el calor ahí parado en no sé, en el desfile del 16 de septiembre y está ahí, lleva ya buen rato y de repente tiene un golpe de calor y pues, se desmaya, ¿no? O el que va a que le tomen sangre y se desmaya. Eso es por una sobreestimulación vagal, ¿sí? Pero bueno, entonces, recordando esto, no es lo mismo. Ahora, cuando veamos el electrocardiograma, pues si está trabajando, ¿qué vamos a ver en el electrocardiograma? ¿Qué onda vamos a ver? La onda P, ¿sí? Si está trabajando a través del nodo sinoauricular, veríamos que toda la despolarización ventricular siempre está precedida por una onda P, ¿sí? Si de repente vemos cómo va a ser la conducción en este sistema, ¿es rápida o es lenta? Rápida. Del nodo sinoauricular al aurículo ventricular había un retraso, ¿no? Que para que llegara hasta los ventrículos tendría que ser cerca de 0.16 segundos, ¿sí? Eso es lo normal. Si tiene 0.20, ¿qué sospecha? Si tiene 0.24, ¿en dónde está el retraso? Si hay onda P, hay 0.24 segundos desde que surgió el estímulo en las aurículas hasta que se llegó a la despolarización ventricular. Entonces hay que buscar en el sistema en dónde está la afección, si está en los haces internodales, si está en el nódulo auriculoventricular o si está en el sistema de Purkinje. Lo más común es que esté en el nodo auriculoventricular. Es el responsable de los principales retrasos, ¿sí? Eso cuando vayamos no vamos a ver el electrocardiograma normal, probablemente le demos una repasadita rápida, pero cuando estén en cardio y fisiopatología pues lo van a llevar más. Pero eso se llama bloqueo auriculoventricular de primer grado. Un retraso en la conducción mayor a 0.20 segundos, ¿sí? Bloqueo AB de primer grado. Son 3 grados, el grado 2 tiene a su vez 2 grados, entonces es muchos grados. Es bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1, bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2 y bloqueo AB de tercer grado. Entonces,
Pero ahorita el que se tienen que acordar es el de primer grado. El de tercer grado, que es el más extremo, es que la conducción auricular esté desconectada de la conducción ventricular. ¿Sí? Se rompió la conexión entre un sistema y otro. Y entonces lo que ustedes observan es que hay algo que está latiendo a 70-80 latidos por minuto, que son ondas P a esa frecuencia. Y por otro lado ven otros complejos QRS que están a una frecuencia que va entre 40 a 60 latidos por minuto. Y entonces tú dices, está trabajando un nodo y está trabajando otro nodo de forma independiente. ¿Sí? Y es como pasa ¿Qué será? del síndrome de Stroke. Para arreglar. Es un cambio. Esa puede ser una de las causas. La crisis de Stroke-Adams es algo más súbito. Ahorita lo vamos a ver con detalle, pero es difícil que un paciente que tiene bloqueo AB, si es de forma súbita, porque el nodo auriculoventricular recibe flujo de la coronaria derecha, por ejemplo. La coronaria derecha se tapa, entonces no hay irrigación al nodo y disfunciona, y entonces el sistema de Purkinje toma el control. ¿Okay? De forma súbita, pues el paciente se va a síncope, o sea, es decir, se va a desmayar, ¿no? Se acuesta y entonces cuando cae acostado, como el flujo sanguíneo depende también pues hacia el cerebro, depende también de la gravedad y la capacidad contráctil, entonces se acuesta y al estar acostado el paciente se recupera. Pero cuando se quiere levantar, se vuelve a entrar en sí. ¿Sí? Ahorita vemos en qué consiste esta crisis o este síndrome. Que es que la característica del Stokes-Adams es los síntomas a nivel cerebral. Y entonces, si de forma abrupta se interrumpe la conexión entre el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular, entonces tiene que entrar un ritmo de rescate. Como estas trabajan de 15 a 40, estaban recibiendo estimulación directamente del sistema auriculoventricular. En el momento en que se interrumpen, pues estas tienen un voltaje que está muy alejado de su umbral de potencial de acción. Estaban sobreexcitadas a lo que pueden hacer de forma automática. Y entonces tienen que volver a recuperar su negatividad a la célula y luego volver a empezar la entrada de sodio lentamente para poder generar una autodescarga. ¿Sí? Es como un mecanismo de defensa, porque imagínense lo que pasaría que llegue una descarga de acá y de repente usted dice, no, yo también me descargo, haría un fenómeno de en el periodo refractario relativo, esto podría desencadenar una arritmia letal. ¿Sí? Pero como este retraso permite a que le dé tiempo a decir, seguro no te equivocaste de que dejaste de latir, te voy a dar chance unos 15 a 20 segundos para que si no recibo otra estimulación empiece a trabajar por mí mismo. ¿Sí? Si no la recibe, entonces empieza a disparar a través del sistema ventricular, pero estos disparos pues son insuficientes en frecuencia y además ese retraso que tomó de 15 a 20 segundos, pues a ustedes imagínense quedarse sin flujo cerebral durante 20 segundos, pues inmediatamente van a presentar un síncope. Además del síncope, el paciente puede presentar una crisis convulsiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no está recibiendo flujo sanguíneo cerebral. El cerebro empieza a estar totalmente hiperexcitable porque sus mecanismos sus bombas no están trabajando. Sus bombas para repolarizar y para quitar la hiperexcitabilidad no están trabajando y todo el tiempo se mantiene una descarga continua. ¿Sí? Entonces, además de tener el síncope, pues el paciente se les empieza a convulsionar en la calle y ese pues sí está malito. ¿Sí? Entonces, un paciente que entra en una fibrilación ventricular, el ventrículo está contrayéndose como una gelatina,
pues lo que va a provocar también es que se caiga de forma súbita en la calle y que ustedes les digan, no, pues lo último que dijo es que le dolía el pecho y se cayó y ahí tirado convulsionó. Ustedes llegan y tienen relajación del esfínter urinario, del esfínter anal, y pues está evacuado, está orinado y dices, este paciente seguramente tuvo un estocado. ¿Sí? Entonces eso es el componente del síndrome de Stockhausen, son las manifestaciones neurológicas por la ausencia de flujo sanguíneo cerebral. El problema no está en el cerebro, el problema está en la bomba, que puede ser desde el miocardio o puede ser el sistema de conducción, lo que se ve. A mí en una ocasión, ya iba de salida, todavía estaba en la raza y estaba ahí en urgencias y de repente se cae un paciente registrándose en la admisión. Ya ven que nos retrasa a veces la atención de niños y hasta que se cayó y dije, levántese y espere su consulta. Pues el señor empezó a convulsionar. Entonces entra y tenía un bloqueo AB completo. Entonces cuando le pusimos los electrodos, pues se veía el bloqueo AB, no tenía ni siquiera, tenía una frecuencia caótica que eran de 10 latidos por minuto. Entonces pues eso es insuficiente, es como si estuviera prácticamente en paro. Entonces le empezábamos a dar compresiones y después de las compresiones despertaba y nos quitaban. Y luego cuando dejábamos de comprimir se volvía a despertar. Entonces lo tuvimos que cerrar para que no despertara, poderle dar compresiones y garantizar el flujo a su cerebro. Y en lo que poníamos un marcapaso pues para brincar el sistema de conducción. Ya le fue bien, pero le destaparon su coronaria derecha y vio, pero pues sí, a veces me queda la duda de los videos que suben de que va a la reanimación, ¿no? Y empiezan a dar compresiones y el paciente trata de quitarlos y dejan de dar compresiones y se desmaya, porque eso sí pasa en la vida real. Entonces digo, no, pues no pareciera estar tan mal, ¿no? A mí ya me pasó y de verdad que si se lo dejaba así, se moría. Entonces, pero bueno, todo esto les puede llegar a pasar. No olviden, pues nunca que si el paciente pues se desmayó, si perdió súbitamente el estado de alerta, pues lo primero es que sea cardiopatía isquémica, ¿no? Pues, y está afectado el sistema de conducción, está afectado directamente el tejido muscular. Y pues estos pacientes, entre más rápido les den, la principal arritmia es la fibrilación ventricular, y entre más rápido, hagan de cuenta que el ventrículo se contrae tan rápido que le vale el sistema de conducción, o sea, superó la frecuencia 70-80 que tenía, y por lo tanto esa fibrilación ventricular, pues lo que necesita es la desfibrilación, que es la descarga. Los dos únicos ritmos a los cuales les damos descargas es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí? El pulso no tiene pulso, tiene una taquicardia ventricular, ese sí amerita también una descarga. De ahí en más, todo lo demás, la única forma de tratarlo es dándole compresiones en el pecho. Y ahora entienden, o sea, cómo va a estar el trabajo ventricular de este paciente. No tiene trabajo y el trabajo lo hacen ustedes. Entonces, el trabajo que hacemos representa solamente el 30% del gasto cardíaco en el mejor escenario de compresiones, ¿sí? Entonces, pues, con ese 30% despierta y puede mantenerse ahí. Si inician eso rápido, las secuelas son menores a que pasó 5 minutos y lo quieren reanimar, pues ya no. Bueno, además, algo que se me pasó y muchos lo mencionaron en el trabajo es otros factores que pueden modificar la contractilidad, ¿no? Y uno de ellos es la temperatura. Entonces, la temperatura por sí sola incrementa la frecuencia cardíaca, pero también incrementa la fuerza contráctil, ¿sí? Entonces, a veces, cuando ustedes ven a un paciente que está infectado, por ejemplo, que tiene un pie diabético, que ya lleva días y días en el hospital con su pie diabético, y van y lo revisan y está hipotenso y bradicárdico, pues hipotérmico, este paciente se agotó todo su sistema de reserva. O sea, ya no tiene más producción de adrenalina o noradrenalina para seguir estimulando el sistema. Ya se desconectó.
y este paciente su pronóstico es muy malo. Eso se llama anergia, o sea, no hay respuesta. Entonces, en un paciente anérgico, pues lo que está predominando es la estimulación parasimpática. El parasimpático es como que nuestro peor es nada. O sea, es así como que, pues bueno, al menos estás vivo, ¿no? No puedo hacer más por ti, solo te mantengo con vida. Y ya, es lo único para lo que nos ayuda, ¿no? Pues te ayudé a orinar. ¿Qué más esperas de mí? Entonces, ese es el sistema parasimpático, ¿no? La estimulación parasimpática, entonces, genera a través de la estimulación vagal. Recordemos, pues, que el vago es un paracraneal, ¿no? Si no se acuerdan, pues, de la neumotecnia, pues, oye, mamá, traigo mi infanda ahora, ¿qué? Décimo. Entonces, es el décimo paracraneal, ¿sí? Este par craneal tiene su neurotransmisor, que es la acetilcolina, y a través de la acetilcolina, si recuerdan lo que es el parasimpático, tiene dos principales receptores: los nicotínicos neuronales y los nicotínicos musculares. Y a su vez los nicotínicos, bueno, ese es el principal grupo de los nicotínicos, y de los muscarínicos van del M1, M2, M3, M4 y M5. En el sistema de conducción son una conducción muscarínica a través de la acetilcolina, que es del nervio vago. Es como se genera la estimulación del sistema de conducción. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos claro? O sea, el músculo se contrae a través de la acetilcolina con la placa neuromuscular. ¿Sí? Ese receptor se llama nicotínico. Y si está a nivel neuronal, se llama nicotínico neuronal. Y si está a nivel muscular, se llama nicotínico muscular. Pero además, el sistema nervioso parasimpático tiene otro tipo de receptores, que son los receptores muscarínicos. A diferencia del sistema nervioso simpático, que tiene receptores alfa, beta. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hace esta estimulación es una apertura de los canales de potasio. ¿El potasio en dónde estaba? ¿En dónde está habitualmente? Intracelular. En el interior de la célula. Si apertura los canales de potasio, entonces, ¿qué va a hacer con los canales de potasio? Va a permitir que el potasio salga. ¿Y el voltaje de la célula hacia dónde se va a ir? Más negativo, hacia abajo. ¿Sí? O sea, tienen menos 55 adentro de la célula, ¿saben? Tienen menos, no lo puse, pero tienen menos 55, eso era lo normal, ¿saben? El potasio está adentro, a ese voltaje, menos 55. Si abren los canales de potasio por la estimulación vagal, entonces el potasio se sale y en lugar de estar en menos 55 se va a menos 65, menos 75. Por lo tanto, el sodio, para poder estimular, tiene que entrar desde un punto más negativo. ¿Se acuerdan de esa curva que era lenta hasta llegar a menos 40 y ahora sí aperturar los canales lentos? ¿Sí? Okay. Entonces, esta hiperpolarización pues va a poder, incluso en un paciente que tiene una sobreestimulación vagal, puede llevar al cese total de la actividad del nodo sinoauricular. ¿Sí? O sea, el estimular tanto puede hiperpolarizar tanto la célula que esto genere que no se pueda, o sea, que el sodio tarde años en poder entrar hacia el interior y alcanzar el umbral de menos 40. ¿De acuerdo? ¿Qué puede provocar esto? Pues algo que genere una estimulación vagal. ¿Cómo se estimula el vago? Pues es el paciente que ¿en dónde habrá? Bueno, entonces muy precoces para ese capítulo, pero ¿en dónde hay barorreceptores? ¿Alguien sabe? ¿Barorreceptores? En la bifurcación, ok, en el callado de la aorta, muy bien. ¿Alguien ha visto las peleas de la UFC o ese tipo de cosas? ¿Por qué se desmayan? Porque tienen una sobreestimulación vagal. El estimular el barorreceptor, el ahorcar a alguien del cuello, sea el mecanismo por el cual se ahorque, pues genera que se detecte un incremento súbito en la presión del barorreceptor, ¿no? Es una presión extrínseca y esto genera una sobreestimulación vagal y entonces el paciente lo que hace, por un lado, no recibe flujo sanguíneo porque pues, está apretada la carótida
pero por otro lado la sobreestimulación vagal genera que el nodo sinoauricular se bloquee. ¿Sí? Entonces, cuando baja la presión, baja la estimulación vagal otra vez, cuando le quitan lo ahorcado a la persona, pues se le quita la sobreestimulación vagal y por lo tanto el paciente en lo que el nodo sinoauricular se vuelve a llegar a su polarización normal, pues empieza otra vez a trabajar y es que se recupera y se levanta. ¿Sí? Por eso se puede evacuar y se puede orinar también en ese momento por esa misma sobreestimulación vagal. Contrario al vago, pues está el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático quedamos así que nos prepara para el ataque. El sistema nervioso simpático tiene 3 mecanismos por los cuales puede mejorar el sistema de contracción propiamente. Uno de ellos es aumentar la frecuencia de descarga, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca. El otro es aumentar la conducción de la descarga. Esto pues disminuiría el tiempo de conducción entre las aurículas y los ventrículos, haría más efectivo la conducción entre un sistema y otro. Y por otro lado, aumentar la fuerza de contracción. No está del todo claro cuál es el mecanismo por el cual genera todo esto, pero se habla de que incrementa la permeabilidad al sodio y al calcio. Por lo tanto, pues si son más permeables, más rápido pueden entrar al interior de la célula y pueden generar la interacción de la actina y la miosina, sobre todo el calcio. ¿Sí? ¿Cuáles son los receptores que tenemos a nivel cardíaco? Pues los principales son los receptores beta 1, que son los responsables de generar esta estimulación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, pues ahí, con todo esto vamos a cerrar lo que es la función cardíaca. ¿Sí? ¿Cómo bombea? ¿Por qué bombea? ¿Por qué bombea cierto